Buenas tardes para todos. Es una alegría poder tener este espacio, este momento de oficio de la palabra en este quinto domingo de Cuaresma, que es llamado Domingo de Judica, que viene del introito del día, que significa júzgame, oh Dios. Vamos a comenzar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guardarán, me conducirán a tu santo monte. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Todopoderoso Dios, te suplicamos que mires misericordiosamente a los que en ti creen, para que por tu gran bondad sean siempre bien dirigidos y preservados en cuerpo y alma. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Decimos juntos el gradual de Cuaresma. Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchamos las lecturas bíblicas para este domingo. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 14. Génesis 22, versículos 1 al 14. Escrito está: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos la epístola para este día, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos 9, versículos 11 al 15. Escrito está: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y escuchamos el Santo Evangelio para este día. Se encuentra en San Juan, capítulo 8, desde el versículo 42 al 59. San Juan, capítulo 8, versículo 42 al 59. Escrito está: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos:
¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantamos el himno número 109 del himnario culto cristiano, Sosténnos firmes, oh Señor, 109. Sosténnos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor. Refrena a los que en su maldad tu reino quieren derribar. Demuestra tu poder, Jesús, pues Rey de Reyes eres tú. Haz que tu amada cristiandad te alabe con sinceridad. Oh Santo Espíritu de Dios, escucha de tu grey la voz, conserva en ella la unidad y guárdala en tu santa paz. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Conocemos la historia de Judas Iscariote, la historia nefasta que encontramos en él por haber traicionado a Jesús y cómo terminó su vida ahorcado luego que el diablo lo tomara. Es decir, todo corresponde a su dueño. Si el dueño de uno es Dios, entonces hay vida eterna. Si uno es de otro, es decir, del diablo, entonces hay muerte eterna. Jesús menciona en el Evangelio, en los versículos 51 y 52 de Juan 8, acerca de esto, que en guardar la palabra de Dios hay vida eterna
y en no guardar su palabra hay muerte. Tanto Jesús como los judíos, cada uno habla de lo que está lleno su corazón. La boca habla lo que le interesa. Jesús deja en evidencia en todo el Evangelio de Juan a quién Él pertenece, de dónde viene, hacia dónde va, y también deja en evidencia de quiénes son los judíos, a quién pertenecen. Jesús viene del Padre en los cielos y habla en su nombre, pero tenemos estas palabras de Jesús en el versículo 48 acerca de los judíos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no la oís vosotros porque no sois de Dios. No sois de Dios. El texto está hablando de pertenencia. El que es de Dios oye su palabra y tiene vida eterna. El que no es de Dios, no le interesa su palabra, no cree en Dios, pertenece al diablo y no cree en Cristo como Salvador. Y estos verán la muerte eterna. Así como cuando probamos una comida mientras estamos preparando, así dice Jesús, probarán la muerte eterna los que no quieren escuchar la palabra de Dios, ni quieren creer en Él. Por esto, dice, comerán la muerte eterna. Y en este contexto, hoy en día, en el que vivimos, donde la muerte está aterrorizando a tantos a través de esta pandemia del coronavirus, es bueno preguntarnos en nuestra vida, ¿no?, ¿cómo nos preparamos para el día final? ¿No? ¿Cómo nos preparamos para el juicio final? ¿Hemos perdido en nuestra vida la noción de que existe el cielo y existe el infierno? ¿Hemos perdido la noción de que hay muerte eterna y hay vida eterna? Es bueno prepararnos para ese día final de juicio. Escuchen cómo Abraham se preparó, ¿no? Dice Jesús en el versículo 56 y 57, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y acá hay algunas informaciones muy importantes. Abraham vivió aproximadamente unos 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Y él, ya unos 2000 años atrás, se alegró en él, dice Jesús. Se alegró en ver mi día, dice Jesús. Porque Dios le había prometido a Abraham que de él nacería un hijo y habría una gran descendencia y serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, en aquel momento, en aquella palabra que Dios le había prometido, había creído. Abraham fue capaz de ver la promesa cumplida porque creyó, confió en lo que el Señor le había prometido. Quien tiene fe en Dios, quien tiene fe en la palabra, ve cumplirse las promesas de Dios. Si es la promesa vida eterna, tendremos vida eterna. Si es perdón de pecados, la promesa, tendremos perdón de pecados. Y el texto nos dice un poco más.
Cristo además estuvo con Abraham. Y esto era algo que los judíos al escucharle no podían comprender. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cómo es esto que vio a Abraham como si tuviera 1000 años? Están diciendo los judíos, si no tienes ni siquiera 50. Es que es algo simple, es que ellos solo vieron lo que estaba delante de sus ojos, pero no vieron que en Cristo, el único y verdadero Dios, se hace presente. El único y verdadero Dios se hace presente. Del mismo modo, puede ser que tengamos nosotros muchos caminos que nos propongan que van hacia Dios, para llegar a Dios, pero las Escrituras afirman, y el mismo Jesús lo dice, que ninguno sino solo por Cristo, y es en su palabra que hay vida eterna. Nadie llega al Padre si no es por Él. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta vida eterna no vendrá de un maestro iluminado, de una meditación trascendental, no vendrá de nada que este mundo pueda ofrecer, sino que esta vida eterna viene solamente de Cristo. ¿Quieres una visión del futuro? Más que el horóscopo, más que la astrología, tienes en Jesús palabras de eternidad, de salvación eterna. Antes que toda sabiduría, Él existía. Él es. Él estaba porque Él es Dios para siempre, por la eternidad. Pero quizás pensemos, fácil es juzgar a aquellos judíos por haber despreciado a Jesús, por haber despreciado la palabra, por hacer la voluntad del diablo, es decir, ser homicidas igual que su padre el diablo. Pero vaya que somos como ellos por nuestra naturaleza pecadora. Somos, por causa del pecado, opositores a la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad del diablo al oponernos o al resistirnos a las palabras de Cristo en nuestra vida. Así deshonramos a Cristo, deshonramos al Padre, al repudiarlo al Señor cuando viene a nosotros por medio de su palabra y sacramentos. La voluntad del diablo fue la de eliminar a Cristo, deshacerse de Él, y es así como muchas veces nosotros también pretendemos deshacernos de Jesús, quitarlo a Él de nuestra vida. Muchos en estos días están felices porque no hay que ir al templo a escuchar la palabra, a recibir los sacramentos. Y es así como el diablo también se complace en tratar de silenciar a los pastores, silenciar a la iglesia, cerrar los templos para que la palabra de Cristo no llegue a nuestros oídos. Por eso necesitamos, en vista de esto, examinarnos diariamente, constantemente en nuestra vida, ¿no? ¿Qué lugar tiene Dios, su palabra, en nuestra vida? ¿Somos de oponernos a la palabra de Dios? ¿Acaso
¿Escuchamos con tanta seriedad la palabra de Dios como corresponde? ¿Tenemos en alta estima? ¿Le damos la suficiente importancia para escucharla de buena gana? ¿Estamos atentos cuando es leída, predicada en nuestra vida para sacarle el mayor provecho? ¿Conversamos de esta palabra de Dios con nuestros hijos en nuestra vida cotidiana para que ellos sean guardados en la palabra y tengan también el gran provecho que de ella viene? ¿O será que escuchamos más a nuestra propia opinión que lo que Cristo dice? ¿Escuchamos más a nuestros sentimientos que lo que Dios dice en su palabra? Por eso necesitamos diariamente el arrepentimiento, porque nos distraemos con otras voces y no escuchamos a la palabra de Dios como la autoridad máxima en nuestra vida. Reconocemos que no tomamos a su palabra con tanta seriedad como Él quiere que la tomemos. No nos damos cuenta, Señor, que muchas veces te descuidamos y que olvidamos que de esa palabra depende el cielo o el infierno, la muerte o la vida eterna. Necesitamos siempre tener tu palabra de vida eterna delante de nosotros. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está llena nuestra casa si no es de la palabra? Si no es de su palabra, si no es que acudimos a escucharla la palabra cuando es predicada o es estudiada, pronto, mis estimados, la muerte se abrirá paso en nuestra vida, ¿no? Por eso necesitamos recordar la importancia de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Antes que fuese la muerte, antes que fuese nuestro pecado, Cristo ya estaba allí para darnos la vida eterna. El día en el que se alegró Abraham era el día de la muerte de Cristo en la cruz, donde la muerte sería destruida y donde la vida eterna brotaría de él. Dios el Padre ya nos anticipaba en la historia de Abraham e Isaac el sacrificio sustitutivo que ocuparía no solo para Isaac aquel carnero, sino para nosotros también Cristo Jesús en la cruz. Es decir, en Él, en Jesús, tenemos aquel que muere en nuestro lugar y Él es juzgado por nosotros. Jesús fue condenado por nuestra incredulidad y rebeldía. En Jesús nosotros hemos sido juzgados. En Jesús tú has sido perdonado de tus pecados. En Jesús tus pecados ya no te condenan. En Jesús el veredicto del cielo ha sido a tu favor. Su sangre derramada fue por ti. Y solamente de Jesús se abre para nosotros el cielo y la vida eterna. En su cruz, en su sacrificio por ti, quedan tus pecados perdonados. Dios no miente, Dios ha dicho la verdad siempre y lo vuelve a decir una vez más. Tus pecados te son perdonados. Ya no perteneces al diablo, sino que eres propiedad de Cristo,
por su gracia y por su amor inmenso. Como iglesia que transita este tiempo de Cuaresma hacia la Semana Santa de la Pasión de nuestro Señor, no tenemos más que para alegrarnos y regocijarnos en su muerte y en su resurrección, y lo hacemos con pesar por nuestro pecado, pero con el gran regocijo de que la muerte ha pasado, que la muerte ha quedado atrás, que el juicio ha caído sobre Jesús y no sobre nosotros. Nuestra muerte ha pasado y ahora nuestra resurrección es segura. Como dice Pablo en Romanos 6, hemos muerto en el bautismo juntamente con Cristo y nuestros pecados han sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Y esta palabra permanece para siempre. Como sus hijos amados, les rogamos al Padre en los cielos, en el Padre nuestro, diciendo: santificado sea tu nombre. Esto es, que entre nosotros su palabra se enseñe con toda claridad y pureza, que Él nos dé de su Espíritu Santo para creer en Él, para confiar en Él, para abrazar sus promesas de vida eterna. Aquí está para nosotros la palabra de vida eterna para que la probemos, para que comamos, para que disfrutemos de aquello que el Señor nos ha entregado. ¿Cuánto hay para que como iglesia, como comunidad, nos regocijemos por lo que tenemos, por lo que somos en Cristo Jesús? Así como Abraham, alegrémonos de poder ver hoy la promesa cumplida de que Dios nos entrega la vida eterna, que la sombra de la muerte eterna es disipada ahí donde Cristo es entregado por nosotros en el altar, con su cuerpo y con su sangre. Alegrémonos porque por amor a nosotros y por nuestra salvación, en la palabra de la absolución se te perdonan tus pecados. Alegrémonos porque por amor a nosotros y para nuestra salvación escuchamos el Evangelio de vida eterna. Alegrémonos porque nuestros niños son bautizados y son hechos hijos de Dios, herederos de su reino y de la vida eterna. Estamos con Dios, nos regocijamos en Él y Él ve la fe de su pueblo en la alegría de la fe. Decíamos en la introducción, cada uno con su dueño. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Así honramos al Padre, recordando su palabra, reteniendo su enseñanza, al confiar en su Hijo Jesús, por sobre todo pecado, por sobre toda muerte, por sobre todo infierno. Confiamos en Él, que es el autor y dador de la vida. El que guarda mi palabra, dice Jesús, no sufrirá la muerte eterna, sino que tendrá el consuelo de la vida eterna. Así te ama el Padre, así te guarda en su palabra y te defiende de tu causa. Te mira misericordiosamente en Jesús, te libra de gente impía. Él envía su luz y su verdad para guardarte y conducirte a la vida eterna. En las manos del Señor Jesús estás guardado. Él dispone su palabra para que creamos y para que la fe se fortalezca en nuestra vida, en medio de la lucha, de la tribulación, de la aflicción, de la tentación, y que podamos nosotros permanecer firmes hasta el final. Tú y yo necesitamos las palabras de Dios constantemente porque somos propiedad de Él, somos hijos de Él
y le pertenecemos por su gracia y por su amor. Él es nuestro dueño y cada día recordamos nuestro bautismo, la señal de la cruz hecha sobre nuestra frente, sobre nuestro pecho, como marcado por Cristo el crucificado. Él es nuestro Dios, Él es nuestro dueño y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Es tiempo de celebrar lo que tenemos en Jesús y refugiarnos siempre en esta gran verdad. Ten por seguro que reteniendo esta palabra de Cristo en tu corazón, nunca verás la muerte eterna. Tenlo por seguro. Es Jesús quien está a nuestro lado en este camino a la vida eterna. En Jesús hallamos la paz en las horas más oscuras de nuestra vida y solo en Él tenemos la certeza de heredar la vida eterna. Dice en Juan 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Decimos juntos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Tengamos un momento de oración de la Iglesia, terminando también así orando el Padre Nuestro. Oh Señor Dios, nuestro Padre Celestial, que eres grande en misericordia para con todos los que invocan tu nombre, y que has dado a tu unigénito Hijo para ser herido por nuestras transgresiones y quebrantado por nuestros pecados, te damos gracias por tu bondad inefable, manifiesta en la pasión de nuestro Salvador. Bendecimos tu nombre, porque tú hiciste que Él, que no conoció pecado, sufriera por nuestros pecados, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Te alabamos por tu grande amor y te suplicamos que al contemplar nosotros la preciosa ofrenda de tu Hijo sobre el altar de la cruz por la redención de nuestras almas, lamentemos el pecado que mora en nosotros y por medio de una fe obtengamos el perdón y la vida eterna. Derrama tu bendición, Padre Celestial, sobre tu santa Iglesia en nuestro país y en el mundo entero, y guarda a tu pueblo en la fe verdadera. Bendice a los ministros, maestros y todos los que laboran en tu nombre, y llena sus corazones del amor de Cristo. Permite además que nuestros hijos, al ser instruidos en las enseñanzas de tu palabra, renueven con celo, fidelidad y alegría su pacto bautismal. Bendice la predicación de tu palabra salvadora en otras naciones. Bendice a los misioneros y a todos los obreros que trabajan en diversos sitios del mundo. Escucha nuestras súplicas por los estudiantes, profesores en todas las escuelas y universidades y concédeles entendimiento tanto en las cosas espirituales como de las seculares. Aumenta en los corazones de nuestros jóvenes la reverencia y el amor a la verdad. Bendice a los que están en autoridad en nuestro país,
para que sirvan en sus cargos como administradores fieles, defiendan la justicia y fomenten el bienestar de la comunidad. A tu paternal misericordia encomendamos a todos los que están en dolor, enfermedad o peligro de muerte. Especialmente recordamos a todos los que han sido afectados por esta pandemia del coronavirus, para que tú asistas a aquellos que están afligidos y que necesitan tu paz y el consuelo de la vida eterna. Dales paciencia en los sufrimientos y pronto alivio en sus aflicciones. Bendice a todos los que cuidan de ellos y ayúdales a servir en el Espíritu de Cristo. Ayuda a los afligidos, buen Señor, con el consuelo divino de la cruz. Te suplicamos, bondadoso Dios, que des a todos los hombres el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estas y otras cosas que tú quieras que te pidamos, concédelas, oh Dios, por la pasión de Jesucristo, Señor nuestro, quien nos ha enseñado a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hicimos la antífona para la noche. Bendito eres tú, oh Señor, Dios de nuestros padres, y digno de ser en gran manera alabado y glorificado para siempre. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Le bendecimos y magnificamos para siempre. Bendito eres tú, oh Señor, en la expansión de los cielos, y digno de ser alabado y glorificado y ensalzado para siempre. El Todopoderoso y misericordioso Señor nos bendiga y preserve. Amén. Dígnate, Señor, en esta noche, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día, y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Terminamos este oficio de la palabra cantando el himno 47, Cristo, vida del viviente. 47. Cristo, vida del viviente, Cristo nuestro Salvador.
las almas tú libraste y el pecado tú quitaste. Gracias vino ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Tu sublime sacrificio consumado en dura cruz nos liberta de la muerte y nos trae a plena luz. Los loores te daremos y por siempre cantaremos.